Muy buenas tardes a todos, a todas. Les damos la bienvenida nuevamente a este espacio del Instituto de Estudios Judiciales, a este último encuentro de estos 3 encuentros sobre el marco regulatorio del uso medicinal de la planta del cannabis. Les recordamos que en el canal de YouTube del Instituto pueden encontrar esta y las jornadas anteriores que hicimos el martes y el jueves pasados. Así que bueno, ahí van a poder encontrar los videos de lo que fue esta actividad. También van a recibir por correo electrónico un material, un enlace en el que van a poder descargar el material propuesto por todos los expositores que estuvieron pasando a lo largo de estas 3 jornadas. Ahora vamos a cederle la palabra a Lucía Faciglione, directora de Lucha contra la Narcocriminalidad de la Subsecretaría de Política Criminal del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires. Buenas tardes a todas y a todos. Bueno, este es el último encuentro, como dijo Camilo. Hoy contamos con la presencia de Marcelo Morante, que es el director del Programa Nacional para el Estudio y la Investigación del Uso Medicinal de la planta de cannabis y sus derivados y tratamientos no convencionales, y con Alexia Rabou, que es operadora del ReproCan, que es el Registro Nacional del Programa de Cannabis, que depende del programa que mencioné anteriormente. Bueno, ellos nos van a estar presentando un poco cómo fue el proceso de creación del programa y cuáles son sus lineamientos actuales, entre otras cuestiones. Y recordarles que unos 15 minutitos antes de que termine el tiempo, que es antes de las 16:30, van a estar dejando lugar para algunas preguntas, así que pueden dejar las preguntas en el chat y nosotros las vamos leyendo. Muchas gracias por estar acá. Bueno, antes que nada, bueno, felicitarlo por esta iniciativa de tratar de articular esfuerzos entre distintos ministerios con distintas miradas respecto a una temática controversial. Yo como ejercicio, cuando comencé a dar esta clase en la Facultad de Medicina ya por el 2013, siempre trataba de decir desde qué lugar voy a hacer la exposición, o sea, desde qué lugar, porque indudablemente que de acuerdo a ese espacio, lugar del cual uno haga el análisis, va cambiando un poco las perspectivas. Claramente, hoy como profesor de la Facultad de Medicina, pero en este caso como coordinador del programa de cannabis, tenemos una mirada sanitaria del proceso. Entonces, de alguna forma informar desde dónde venimos y a dónde vamos a entender que sin haber habido un cambio importante en la ley 27.350, la perspectiva, la mirada que se le dio en el segundo reglamento de ley cambió totalmente esto que estamos discutiendo hoy. O sea que lo primero que habría que hacer es posicionarnos en el Ministerio de Salud y cómo fuimos viendo cómo cambiaba esta dinámica. La próxima. Entonces, esta mirada de salud de alguna forma es alcanzada por lo que es la legislación internacional. Y uno dice, ¿por qué? Claramente los tratados internacionales a los cuales Argentina adhiere, desde el año 61 hasta finales de 2020, me tocó participar en la reunión de Viena del 2020, tuvo a la planta en un sistema de listado en el cual no le reconocía ningún tipo de propiedad terapéutica. Entonces, si nosotros tenemos durante 60 años a una planta en el cual no le reconocemos ningún tipo de propiedad terapéutica y solamente le reconocemos los problemas de la adicción o los problemas de la desviación del uso, vamos a ver que esto sí claramente impacta cuando se quiera generar la evidencia necesaria o cuando uno quiera disponer con un acceso sencillo a esta herramienta. Entonces, lo primero que nos tenemos que dar cuenta es que en la mirada medicinal ya transitamos con la misma ley, mirando los tratados internacionales encontramos a la planta en el listado 4. O sea, Argentina tuvo una ley de cannabis medicinal encontrándose a la planta en el listado 4. Entonces, claramente, esta legislación internacional tiene un marco normativo en nuestro país, en la ley claramente de estupefaciente, que es cuando se desvía el uso de la planta de cannabis, y está claramente penalizado por el artículo 5 de la ley 23.737, y que penaliza totalmente el cultivo. Y por otra parte, encontramos que en marzo del 2017 comenzamos a legislar el uso medicinal y inicialmente no permitimos el cultivo, pero posterior al reglamento 883 vamos a permitir el cultivo. O sea, lo que uno quiere reflejar es que hay una clara tensión entre la mirada o perspectiva de salud y uso medicinal con la perspectiva y mirada de alguien que puede estar analizando los desvíos de la misma herramienta. O sea que esa tensión
seguramente la vamos a tener que resolver en esto que estamos haciendo hoy, que seguramente con capacitaciones continuas y articulando la mirada de los distintos ministerios vamos a llegar a un punto donde seguramente vamos a poder descomprimir un poco ese escenario. La próxima. Bien, entonces yo les dije que, ¿por qué quería dar esto como antecedente? Es porque la ley 27.350 tuvo un decreto reglamentario allá por el 2017 que estaba mirando a la planta en el listado 4. O sea que si miraban el listado 4, fue restrictiva. Fue claramente restrictiva porque dijo que aún, y siguió una de las recomendaciones que hizo la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, que decía que los programas de salud que quisieran tener algún tipo de seriedad, llamémoslo así, y quisieran hacer uso de la planta de cannabis, no podían permitir que cualquier médico pueda indicar la planta de cannabis, decían ellos, que existiera la posibilidad de autocultivo como una forma de formulación. O sea que, de alguna forma, eso quedó reflejado en el decreto 738 de septiembre de 2017. O sea que lo que decía la JIFE impactó directamente lo que fue la legislación argentina y la primera mirada que tuvo el cannabis en el Ministerio de Salud, porque claramente estableció como única patología la epilepsia refractaria, como único médico que puede indicar al neurólogo, o sea, claramente siguió las recomendaciones de la JIFE. Hubo un solo proyecto de cultivo, que fue el de Jujuy, no contempló el autocultivo, no logró disminuir los costos porque siguió importando un valor de un antiepiléptico más o menos promediando los $500, y lo que sí fue positivo es que logró comenzar un proyecto de investigación en el Hospital Garrahan. O sea que la primera mirada de salud fue impactada por esta mirada restrictiva de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes. O sea, eso hay que tenerlo en cuenta. Vamos a la próxima. Fíjense que entre finales o septiembre de 2017 y noviembre del 2020, la decisión política y claramente el reclamo de la sociedad en el cual decía que no estaban pudiendo acceder a un producto seguro y que a su vez podían ser alcanzados por legislación penal, hizo que se nos convocara a tratar de dar una nueva mirada de consenso. ¿Qué se llamó esa nueva mirada de consenso? Es que llamáramos a todos los actores involucrados en la ley y tratáramos de encontrar cómo impactar positivamente en el acceso y en esto de que no fueran alcanzados por legislación penal. Bueno, entonces, desde marzo de 2020 hasta noviembre hubo múltiples reuniones de consenso en el cual todos pusieron un insumo e impactaron en el decreto 883. Entonces hubo que derogar el 738, hubo que sacar el registro que en ese momento se llamaba RECAN, que era un registro simplemente para poder ser incorporado a un proyecto de investigación, porque la ley tenía una perspectiva de investigación. Hubo que derogar una resolución de seguridad, porque por dicha resolución el único, digamos, ministerio que podía habilitar un predio de cultivo era seguridad, entonces no había forma de avanzar en los procesos de cultivo porque seguridad no daba dicha habilitación. Y empezó a tener otra mirada. Fíjense que yo les menciono acá, aparece el INASE en una resolución conjunta con el Ministerio de Salud, generando una posibilidad de inscribir en los registros del INASE material genético nativo. O sea que empezamos a decir, bueno, indudablemente que si va a haber una producción nacional con una posibilidad de autocultivo, claramente tenemos que generar el material genético o de una forma poder registrar el material genético que va a ser utilizado. Entonces, esa resolución conjunta empieza a tener, pero fíjense cómo con la misma ley y con decisión política empieza a haber un cambio más. O sea, que yo dije que está la perspectiva de analizar solamente las desviaciones, que era la legislación de estupefacientes, está la perspectiva de salud, pero a su vez la perspectiva de salud se podría dividir en dos miradas. Una inicial que fue una perspectiva de investigación y una segunda mirada que intentó resolver el acceso. O sea, con la misma ley seguimos teniendo grandes cambios en esto que uno por eso dice que la temática puede ser controversial, porque de acuerdo a cómo miremos o con qué perspectiva vamos a tener un análisis totalmente diferente. La próxima. Entonces, esta perspectiva de acceso, planteando de que el paciente tenía que acceder a un producto rápidamente y que pudiera ser controlado en calidad, se generó una de las grandes dudas que tenía la ley 27.350 y que la sociedad pedía que la legislación penal tenía una excepción que era la autorización o el uso legítimo o el uso en el contexto de salud. Entonces, esa discusión hizo que se llegara a otro registro totalmente diferente al RECAN, que es el que contempla que aquellos pacientes que tengan una indicación médica
y en el cual cumplan con todos los requisitos que se plantea en el registro, van a poder pedirle al Ministerio de Salud la posibilidad de generar la excepción o la autorización. O sea que, y fíjense que recién discutía con una compañera de Salta, que acá plantea que las provincias, más allá del registro nacional, que es el ReproCan, de alguna forma podrían gestionar dichos registros y de alguna forma hacerlos o vincularlo con la legislación nacional. O sea que de alguna forma intenta tener también un contenido territorial, porque uno entiende que esta nueva perspectiva no fue solamente nacional. Esta nueva perspectiva de alguna forma también va a ser territorial y va a tener una mirada diferente en las jurisdicciones, en los municipios, en la comunidad en su totalidad. O sea que este nuevo registro claramente tiene hoy una gestión nacional, pero seguramente en un futuro va a tener una gestión jurisdiccional. Un poco eso me parece la lógica. O sea que si uno dijera los grandes cambios, en el título inicial yo decía de dónde venimos y hacia dónde vamos, veníamos de una perspectiva restringida a la investigación, o sea que solamente se podría analizar el cannabis como una herramienta a investigar los efectos terapéuticos potenciales, solamente se podía investigar en el contexto de la epilepsia refractaria, y eso solamente lo podría hacer un neurólogo matriculado. A esta nueva mirada, donde decimos, todo paciente que tenga una indicación médica, y para indicación médica solamente contempla que sea médico matriculado, y no le pone límite en patologías, le dice que en la patología o el síntoma que el médico y el paciente acuerden en el uso. O sea que se amplía mucho más ese escenario. Y esa explicación da un número que, para cuando el ReCan logró que solamente 2 pacientes fueran involucrados en una investigación de epilepsia refractaria farmacoresistente en el Garrahan 2, hoy se tenga más de 20.000 pacientes autorizados a cultivar. Fíjense que con la misma ley y simplemente una decisión política y mayor compromiso, cómo pasamos de 2 a 20.000. Entonces, ese es el escenario y ese cambio tan drástico en número es lo que nos tiene que hacer, digamos, de alguna forma, transitar que ha habido un cambio muy importante que nos va a tener que hacer a todos articular determinados esfuerzos para poder conducir este proceso. Porque lo que uno entiende es que hay una expectativa importante y seguramente gran parte del escenario que podría ser un usuario no medicinal encontró en la regulación medicinal una posibilidad de amparo legal, y es natural y necesario. Porque yo siempre digo, y no me canso de repetir una frase, que es, el cannabis, si uno lo evalúa con respecto a la toxicidad o efectos adversos, uno encuentra que es una sustancia que tiene baja cantidad de efectos adversos en el uso medicinal. Ahora, si uno tiene una legislación penal inadecuada, gran parte de esos efectos adversos va a tener que ver con que voy a ser sancionado por una legislación penal. O sea que el efecto adverso del cannabis parece ser más vinculado con la legislación penal que con el uso terapéutico o médico en sí mismo. Digo para que entendamos un poco el contexto. La próxima. Entonces, si uno hiciera un resumen de lo que impactó este nuevo reglamento, el 883 de noviembre, digo noviembre del 2020 para que vean que esto es bastante reciente, es que intentó impactar en el acceso y proteger derechos, o sea que intenta abordar ese escenario. Generó este registro que en alguna forma permite el cultivo para sí, el cultivo de terceros o solidarios y la ONG, y esto es lo novedoso. Anoche terminamos una reunión de una mesa de trabajo con las ONG que de alguna forma están viendo cómo vincularse para ser realmente parte del ReproCan, o sea, hoy son parte del ReproCan, pero asisten solidariamente y hacen que el paciente se pueda vincular más amigable con la plataforma, que pueda llenar bien sus datos, porque hubo muchos errores en la aplicación inicial en cómo se cargaban los datos, pero más allá de esa colaboración que hizo la ONG, hoy quiere ser parte del efector que de alguna forma genera un cultivo en el contexto de proveerle a un determinado paciente, porque está contemplado por ley. Todo esto claramente tiene que estar pensado en algún momento en generar una producción nacional. ¿Y por qué es importante generar una producción nacional? Lo que habíamos mencionado es que Argentina siguió importando un producto a un valor de $511, o sea, un producto importado que en su inicio en Estados Unidos era un suplemento dietario y cuando llegaba a Argentina se volvió una especialidad medicinal y a esos costos. En octubre del año pasado empieza a haber ya un registro de un producto nacional, un producto para la encefalopatía epiléptica farmacoresistente, pero también a un costo de promediando los 66.000 pesos. O sea que aún así todavía Argentina tiene un producto que en este caso es nacional, pero vinculado solamente a las encefalopatías epilépticas. O sea que todo el otro escenario de síntomas y signos que yo dije que podían estar contemplados no aparece
por lo menos en la normativa de ANMAT. Ayer acaba de presentarse otro producto para la misma población, o sea, es una población pediátrica con encefalopatías epilépticas, pero cambia totalmente el escenario y el costo desciende a 8.000 pesos. O sea, hay un producto hoy que va a empezar de alguna forma a transitar el escenario de Argentina a un costo de 8.000 pesos. Bien, claramente son escenarios totalmente diferentes a lo que planteábamos en septiembre del 2017. Vamos a la próxima. Entonces, un poco lo que a ustedes les interesa, y acá seguramente va a participar la administradora, que es Alexia, que realmente es la que maneja este escenario. Y cuando yo siempre digo, doy una introducción al proceso porque para que se entienda. Muchas veces la gente demanda del ReproCan como si fuera simplemente una aplicación informática. Y fíjense que el ReproCan lo que refleja es ese salto del 2017 al 2020, donde hay una perspectiva de ampliar derechos. O sea que lo que quiere el ReproCan como registro es impactar positivamente en el acceso y que no sean alcanzados por legislación penal. Digo esto para entender que cuando uno discute una aplicación informática puede encontrar en esto cuánto tiene de desarrollo, qué velocidad tiene, cómo es la base de datos, cuántos filtros. Ahora, si uno recogiera el dato, para mí más trascendental, que de alguna forma legitimó un proceso de actores sociales comprometidos, red de CONICET, organizaciones sociales, INTA, ALMAT, INASE, Defensoría del Pueblo, todos los actores que fueron necesarios, la Sociedad de Neuropediatría, para que llegáramos a un acuerdo en el cual el uso medicinal es de alguna forma la excepción a la legislación penal. Eso es el primer gesto que tiene el ReproCan, o sea, contener o dar el por qué uno podría cultivar con fines terapéuticos y no ser alcanzado por legislación penal. Ese sería el fundamento de esta ampliación de derechos. Después, la aplicación, Alexia la va a explicar muy bien, la explica mejor que yo, esta cuestión de cómo se genera el registro, cómo es la página, cómo se hace la autenticación, cómo hace uno la búsqueda, es un escenario ya más operativo. Pero yo nunca quiero dejar de mencionar esta introducción para entender que el ReproCan fue una legitimación social, o sea que lo que refleja es que una sociedad organizada instaló un debate con determinadas características, preocupado porque no había acceso, porque no había un producto seguro y porque había gente que estaba yendo presa en estos escenarios. Eso fue, y eso seguirá siendo para, por lo menos la mirada de salud, el registro, el ReproCan, o sea, esa es la mirada. Sería mejorable claramente cuando uno a todo este registro de contener y de alguna preservar las libertades individuales, cuando se le pueda agregar el control de calidad. Fíjense que uno no habla del control a través de un Ministerio de Seguridad y de fuerzas policiales, simplemente que el control es de calidad, o sea, uno quisiera que aquellos pacientes que se vinculen a través de un cultivo tengan cierto margen de seguridad en cuanto a analítica de los procesos, o sea que uno pueda saber cuáles son los principios activos y que esté libre de contaminantes, porque uno entiende que el paciente que es asistido a través de una herramienta terapéutica es un paciente vulnerable, o sea, un paciente oncológico tiene determinadas variables fisiológicas totalmente diferentes a un usuario adulto. O sea que en este paciente oncológico yo debo, digamos, de alguna forma hacer valer que esa herramienta terapéutica tiene que tener determinadas características de seguridad. Lo mismo si yo me planteo esta herramienta utilizada en pediatría. O sea, la diferencia entre el uso adulto y responsable y un uso como antiepiléptico es totalmente diferente. Se llama cannabis, pero este escenario de paciente o de un niño con un cerebro en neurodesarrollo exige una mirada de controles de calidad del proceso. Digo esto porque a veces se confunde como esto que el cannabis tiene pocos efectos adversos, y está bien, dijimos que el gran efecto adverso era la legislación penal, pero no confundir con que hay determinadas poblaciones vulnerables en las cuales uno tendría que garantizar ciertos procesos de calidad. Pero fíjense que en todo momento yo no hice intervenir a las fuerzas policiales en el control. Estoy diciendo, vamos a intervenir con un cromatógrafo, con una forma analítica del proceso, vamos a intervenir con un médico más capacitado que defina bien las indicaciones, que sea capaz de registrar la indicación y pueda tener en cuenta las interacciones, guía de dosificación, efectos a corto plazo, a largo plazo. O sea que el control que plantea el ReproCan está más vinculado con la capacitación médica y con la analítica de un aceite que discutir si esto forma parte de un delito. Y esto es un poco, yo quería aclarar, esta es la perspectiva de salud, porque muchas veces me llama un fiscal y me pregunta si el Ministerio de Salud va a estar de alguna forma previendo el desvío, que la diferencia entre 9 plantas florecidas y 10 plantas o 11 plantas. Yo siempre contesto lo mismo. El Ministerio de Salud, cuando habla de control de calidad, no que le va a ir a contar la cantidad de plantas que tiene el paciente en su patio, porque
la perspectiva de salud hace que uno aborde una herramienta terapéutica pensando siempre en la interacción de esa herramienta con un organismo, con la fisiología, con la farmacología. No lo pensamos desde el punto de vista de la desviación. La mayor parte de los países tuvieron que hacer en este escenario, hacer pesar, porque cuando uno va a estos tratados internacionales que la pusieron al cannabis en la lista 4, aún habiendo puesto al cannabis en la lista 4, en su objeto pusieron que siempre los estados tienen que tratar de que una herramienta terapéutica esté resuelta desde el acceso primariamente. Y posteriormente se ha analizado la posibilidad del potencial desvío. Argentina y muchos países tomaron primero el potencial desvío como lo prioritario y posteriormente el acceso. Y eso nos hizo tener un decreto 738 y nos hizo no poder realmente resolver el acceso en nuestro país. O sea, creo que esta nueva mirada nos tiene que poner a trabajar un poco a todos para que se tenga rápidamente una herramienta terapéutica con controles de calidad. Me parece que ese es el camino que estamos transitando. Bueno, ahora, si quieren, le damos paso a Alexia para que explique un poco el proceso de inscripción en el ReproCan, que va a servir para que lo tengan en cuenta y para poder seguir informando. Alexia. Bien, ¿ahí me escuchan? Perfecto. Perfecto, bueno, buenas tardes a todas y a todos. Bueno, retomando un poquito lo que decía Marcelo, vamos a volver un pasito atrás, que es el ReproCan en sí. Es el registro que se crea en pos de dar cumplimiento al artículo 8 de la ley 27350, que es la que tiene por objeto la inscripción de personas o pacientes o familiares que estén en tratamiento y que tengan una prescripción médica. La función del registro, ¿cuál es? Es la de concatenar a todos los actores contemplados dentro de esta cadena, obteniendo como resultado final un certificado de aprobación. ¿Qué implica este certificado de aprobación? Que una vez que lo tengo, quedo exceptuado de las penas establecidas en el artículo 5 del Código Penal, que esto ya Marcelo lo mencionó. Ahora bien, ¿quiénes son los actores a los que nos referimos cuando hablamos de concatenarlos? Sí o sí, para que haya un registro aprobado, que es el único que hoy por hoy tiene valor legal, tiene que existir un paciente que puede ser cultivador o que le cultive un tercero, y tiene que existir un médico que sea el que se vincula finalmente con el paciente. O sea, la cadena va a ser de 3 o de 2. Siempre un paciente abre el canal, se inscribe con sus datos, valida su identidad en RENAPER a través de Mi Argentina, ingresa CUIL, contraseña, y a su vez, cuando graba, se genera un código de vinculación. Ese código de vinculación es el que le va a ceder tanto a su cultivador para que se vincule, como a su médico para que también se vincule. El cultivador lo único que va a hacer es seguir las indicaciones que dé el médico. O sea, el médico dirá, para tal patología necesita 9 plantas. Perfecto. Así lo completa en el sistema, sube 2 documentos, un consentimiento informado, una declaración jurada, ambos documentos firmados por ambas partes, y el cultivador simplemente va a cultivar para esas 9 plantas que le está indicando el médico al paciente. Una vez completa esa cadena, ese registro pasa a un estado que se llama por verificar o en revisión, que bueno, son los registros que nosotros verificamos o revisamos, chequeamos que los datos estén completos, que sean correctos, que sean congruentes, y los aprobamos. Una vez aprobado, se descarga en PDF, hoy por hoy no la credencial desde Mi Argentina, por una cuestión de conectividad que tenemos nosotros que resolver con ellos, pero sí en PDF desde la plataforma del ReproCan. En caso de que por algún error, o sea que falte una firma, que se exceda la cantidad de plantas, que no estén completos los datos del paciente y se rechace esa solicitud, todo tipo de rechazo es subsanable. O sea, ingresa el médico o el paciente, subsanan el error, nosotros volvemos a ingresar a revisarlos y puede pasar a estar en estado aprobado luego de subsanado el error.
Es digamos, es una base de datos hoy por hoy muy sencilla, en la que también está contemplado el rol de los menores con un mayor a cargo. Sí sabemos hoy que esto no está funcionando del todo bien con el tema de la vinculación, pero bueno, hasta hace un tiempo sí, también existía esa posibilidad de vincular fácilmente, o sea, como un adulto mayor, inscribir a una criatura, y el procedimiento era exactamente el mismo. Y sí, también es muy importante saber y tener en cuenta que el hecho de estar inscripto no implica estar habilitado o aprobado para poder hacer un cultivo, sea propio o para terceros. O sea, hasta que no está aprobado el certificado, el cultivo no está autorizado. Ese es un poco el resumen de lo que es la plataforma. Hoy por hoy nosotros contamos más o aproximadamente con un total de 69.000 personas inscriptas, 22.000 aprobados, unos 630 aproximadamente rechazados. Estamos con una cola porque tuvimos, bueno, unas cuestiones en el sistema que reparar, con una cola de unos 10.500 y pico, y bueno, sin vinculación médica unos 31.000 casi, y sin cultivador unos 5.600. Con lo cual, y bueno, día a día sí, en base a las estadísticas que nosotros vamos sacando, nos hemos ido dando cuenta que esto se va incrementando más o menos aproximadamente entre 500 y 700 inscripciones diarias. Bueno, un poco ese es el resumen, o sea, les vuelvo a comentar, es muy sencilla la aplicación, digamos, no tiene nada raro, nada distinto, más que completar datos, y sí para los profesionales de la salud, completar y adjuntar 2 documentos, como ser la declaración jurada y el consentimiento informado, que bueno, después son los documentos que nosotros revisamos y cotejamos contra la inscripción del paciente y del profesional. Bien, para completar un poco lo que mencionaba Alexia y un poco evidenciar lo que nos planteó ayer en Mesa de Trabajo las ONG, ellos planteaban que había en el Éxodo, que es donde está evidenciado o reflejado la cantidad de plantas que pueden plantar, hablaba de 9 plantas florecidas por paciente, y hablaba del cultivo interior, y no mencionaba que fuera posible el cultivo exterior, aunque esto estaba reflejado sí en el informe respaldatorio que habíamos generado antes que saliera el ReproCan. Bueno, va a estar reflejado, o la modificación que se va a generar es para reflejar de alguna forma la posibilidad de cultivo exterior, y tanto cultivo interior como exterior tiene una cantidad determinada de metros cuadrados que de alguna forma tiene que ver con la cantidad de plantas o la cantidad de metros cultivados. En el interior era hasta 6 metros cuadrados, y en el exterior va a llegar hasta 15 metros cuadrados. Pero todo eso está previa modificación del anexo 2. Y otra cosa que quiero dejar reflejado es que esto que un poco planteaba Alexia, es que esta falta de vinculación médica es porque el médico, para vincularse o vincular el documento, el consentimiento informado, tiene un tiempo, digamos, que de dedicarle a este proceso, y es de ahí donde se hace, parece un embudo, un cuello de botella para que se generen esos 30.000 pacientes que aún no lograron la vinculación médica. Uno se lo quiere hacer más amigable al proceso de consentimiento informado, entonces se planteó modificaciones del artículo 7 y el artículo 5 de consentimiento informado, que vamos a tratar de generarlo a través de los abogados del área. Pero bueno, ese escenario seguramente va a hacer un poco más rápido la vinculación médica, pero entendiendo que un proceso de cannabis medicinal en el mundo para generar la utilización, para poder explicar la herramienta terapéutica, las características, es aproximadamente, el tiempo es entre 45 minutos y 1 hora. Entonces, todos esos impactos en cuanto a tiempo, uno lo tiene que tener cuando habla uno de medicina canábica, porque la medicina canábica, y esto me pasaba a mí en Canadá también, había que dedicarle 1 hora a ese proceso de explicación de la herramienta, de los efectos beneficiosos, los efectos adversos, llevar un registro de este proceso. Uno sabe que en esta velocidad que estamos teniendo y posterior a la pandemia, y cómo todos nos vamos de alguna forma readecuando en la práctica médica, a veces se vuelve complejo. Entonces, muchas veces el paciente pregunta si hay un registro de médicos, y uno trata de no caer en el registro de médicos para no un poco caer en el decreto 738, que solamente habilitaba a los neurólogos. O sea, que caer en un registro médico puede hacer pensar que habría médicos canábicos que serían diferentes del médico común, y nosotros consideramos que la medicina canábica es una herramienta complementaria que
la gran parte de los médicos la podrían aprender porque no es tan complejo y aplicar en determinados síntomas, ¿no? No nos parece que haya que generar un registro de médicos, que a veces también es una demanda de la comunidad, porque muchas provincias dicen, en nuestra provincia no hay ningún médico que contemple esta posibilidad. Entonces, bueno, los escenarios de capacitación médica para generar ese recurso se está trabajando. La capacitación de las fuerzas de seguridad, hay una mesa de trabajo y se va a comenzar en enero para las fuerzas de seguridad, que también requieren una capacitación, porque esto que decíamos nosotros, un poco de ese cambio de mirada y perspectiva que sucedió en el ámbito de un Ministerio de Salud, me imagino yo que esa mirada va a impactar también, y la perspectiva va a impactar en el Ministerio de Justicia y en el Ministerio de Seguridad, porque claramente el decreto 883 un poco hace un giro bastante profundo respecto a cómo se piensa el cannabis en el uso medicinal o terapéutico, y me parece que en esa capacitación nos debemos ese debate y esa mirada diferente a la que teníamos en septiembre del 2017 de la misma ley, porque también eso hay que aclararlo. Muchas veces discutimos la ley integral que está por venir, que tiene media sanción en el Senado, que habla de un proceso más integral, que contempla no solamente el uso medicinal, sino el uso industrial, y que de alguna forma contiene el eslabón del proceso productivo, dándole una cadena de valor a todo. Bueno, pero eso todavía no está sancionado, o sea que todos los procesos hoy se rigen aún por la ley vigente, que es la 27.350, que tenía básicamente una perspectiva de investigación, que le fuimos incorporando perspectiva de acceso, pero claramente nos queda corto cuando queremos agregarle a esto una cuestión de productividad o cadena de valor. Digo porque la ley la hemos estirado mucho, pero indudablemente que la ley 27.350 fue una gran ampliación de derechos para el año que transitaba, que el 2017, pero hoy, con la actualidad de los procesos y los debates que se han generado en la sociedad argentina, indudablemente es una ley insuficiente. Pero bueno, me parece que entenderlo así y seguir avanzando y trabajar en forma articulada con los distintos ministerios, me parece que nos va a hacer encontrar seguramente en la próxima regulación, nos va a encontrar a todos encontrando las lecciones aprendidas de los que transitamos la ley 27.350 para ver impactar positivamente en la legislación que se nos viene y ser más amplio. Hoy se discute el uso en personas humanas, el uso veterinario. Hoy tiene una mirada totalmente distinta, ya hoy ALMAT habla del uso en cosméticos, el uso en alimentos, o sea, ya el escenario regulatorio cambió. Entonces me parece que lo que uno tiene que transmitir es que ReproCan refleja ese cambio con imperfecciones del sistema informático que podría ser, pero uno no deja de reconocer que refleja ese cambio que hubo desde una misma ley partir hacia otro escenario, una perspectiva que dicen, quiero que nuestros pacientes accedan a un circuito legal, porque en ese circuito legal nosotros vamos a poder controlar la indicación médica y la calidad del proceso, o sea que el Estado se hace presente y se hace cargo de una situación de cierta informalidad, porque quienes están solamente acostumbrados a herramientas de grado farma, esta herramienta complementaria muchas veces choca con la metodología que tiene el grado farma, con la evidencia que tiene una herramienta de grado farma. Bueno, esos escenarios de evidencia regulatoria, de evidencia a través de estudios observacionales, es un poco lo que nos exige tener cierta gradualidad del proceso y nos exige mucha capacitación. O sea, que me parece que la gran herramienta transformadora de esta ley sigue siendo la capacitación de los actores de salud, de los actores de las fuerzas policiales, de los actores de justicia. Me parece que en la capacitación, en el acuerdo y en el consenso, seguramente vamos a encontrar una mejor aplicación de esta herramienta, que fue un paso inicial interesante, pero claramente insuficiente, y que deja un escenario para la interpretación. Entonces, en esa interpretación es cuando hoy nos encontramos con alguna dificultad de esa tensión entre lo legal y lo ilegal. Cuando estamos discutiendo un proceso de salud, generalmente nosotros no lo discutimos en lo que es legal o lo que es ilegal. Generalmente lo que evaluamos es si esto podría servir en determinada síntoma o patología o no, y cómo vamos a dosificar, y qué interacciones tiene esto, y cómo podemos hacer, por ejemplo, uno habla de, eso sería lo trascendente en un Ministerio de Salud, claramente. Pero bueno, el cannabis tiene tantas aristas y tantas miradas y tantos actores involucrados que muchas veces escapa a un poco a esta mirada del Ministerio de Salud. Bueno, yo prefiero dejar el tiempo para las preguntas, aprovechando que está Alexia, que estamos para escuchar y a ver cuáles las dudas que se pueden generar después de esta discusión. Queremos hacerles desde acá una pregunta. Fundamentalmente,
yendo un poco al tema que nos convoca, el espacio, digamos, en el cual estamos desarrollando la actividad es justamente el Instituto de Estudios Judiciales de la Corte Suprema. Si bien es un curso abierto, el público al que apuntábamos un poco los organizadores del evento era justamente los operadores judiciales, teniendo en cuenta esto que vos señalás, Marcelo, que son fundamentales las capacitaciones de todos los actores que forman parte del sistema penal y que siguen aplicando la ley 23737, bueno, que digamos que tengan un complemento formativo de capacitación en relación a la perspectiva de salud que incorpora la 27350. Bueno, teniendo en cuenta eso, queríamos preguntarles, ustedes desde ahí, desde el programa, ¿cuáles son los inconvenientes habituales que notan en el vínculo, en la articulación que se da con los operadores judiciales, con el Poder Judicial? Si pueden identificarlos y si tienen evaluado, si tienen pensado cuáles pueden llegar a ser las maneras de subsanar esos inconvenientes. Sí, yo creo que para mí lo más importante es primero trabajar esta nueva perspectiva, que digo, para que se entienda que hay una mirada diferente a partir de noviembre del 2020. Ya ese escenario me parece que es capacitación. Y claramente otra informalidad que muchas veces las fuerzas de seguridad insistentemente llaman al Ministerio de Salud para preguntar un dato, pero no por el camino del circuito de lo que uno contempla, lo que es la información que está protegida, sino que tiene que haber un oficio dirigido para que el área de jurídico pregunte, el área de sistemas, si determinado paciente está inscrito o no. O sea, es un procedimiento que entiende a proteger el dato del paciente. Y muchas veces las fuerzas de seguridad piensan que porque es cannabis, se puede llamar a uno de los empleados del ministerio para preguntar si fulano o no está inscrito o qué pasaría. Hoy uno tiene que entender que se puede acercar en cuanto a la velocidad de responder a un oficio que envía un fiscal, pero se tiene que entender que hay un mecanismo de protección que cuando uno está ingresando ese pedido de información al Ministerio de Salud está, digamos, de alguna forma accediendo a una información que tiene su protección necesaria. O sea, digo, porque siempre estamos hablando de que la mirada nuestra es de proteger el derecho a la salud, de buscar una herramienta terapéutica. Entonces, a veces ahí se genera el choque en cuanto a la velocidad con el cual puede haber una respuesta a lo que pregunta un oficio judicial. Sí, de todas maneras, perdón, Marce, yo ahí agrego que no está descartada o sea, vamos a estudiar a futuro, el año que viene y demás, y obviamente evaluarlo con el área de jurídicos y quienes corresponda, el habilitar un canal formal a través del cual los fiscales puedan oficialmente hacer una consulta previo a que hagan un allanamiento. Pero bueno, eso todavía no está, tenemos que ver de qué manera se puede instrumentar y sí o sí tiene que ser obviamente bajo un circuito absolutamente formal, institucional y confidencial. Sí, estimo que como muchas otras bases de datos de consulta también que tienen los fiscales y distintas áreas del Estado, ¿no? No, bueno, ahí no, nosotros, no, justamente hablando con el Ministerio Público Fiscal de este tema, no es la accesibilidad a la base de datos, o sea, sino es la pregunta formal de ellos y posterior nuestra respuesta y en función a eso entender si tienen o no que realizar un procedimiento. Perfecto, perfecto. Acá preguntan si se están llevando adelante desde el ReproCan, desde el programa, si se está articulando con las áreas de seguridad, que vos dijiste, Marcelo, que se está conformando una mesa de trabajo, y con las agencias judiciales para capacitar al personal. Sí, hubo una reunión entre la ministra de Salud, la doctora Carla Bisotti y el funcionario Aníbal Fernández, un poco para este escenario que iba a comenzar en diciembre, pero recuerdo que la explicación de por cuál demorar hasta enero era por una cuestión de cambios en el régimen de las fuerzas.
pero nosotros consideramos claramente que esa accionar inicial va a ser el que de alguna forma nos permita trabajar la perspectiva, esto de entender que esta herramienta, y fíjense cuando uno piensa que la perspectiva, explicársela a la Fuerza de Seguridad, la perspectiva que tuvo, digamos, la ONU desde la década del 60 hasta el 2020 fue claramente una perspectiva que limitaba los procesos, o sea que uno puede pensar que la Fuerza de Seguridad tiene que adecuarse, pero claramente la ciencia se tuvo que adecuar, porque durante 60 años, supuestamente los actores que tienen como base la ciencia para tomar decisiones, la dejaron a la planta de cannabis en la lista 4, o sea que todos estos procesos, me refiero, son demoras, y por eso que es tan interesante trabajar en capacitación, porque no es tan sencillo cambiar la perspectiva de los organismos que tienen una herramienta ya formulada con determinados procedimientos. Yo muchas veces he discutido con algún fiscal porque habían arrancado las plantas en un escenario y yo dije, ¿cuál es la necesidad? Y bueno, es un procedimiento, bueno, pero ese procedimiento podría ser entendido hasta que existe lo que se llama perspectiva de salud y esa planta pasa a ser una herramienta terapéutica. Entonces, arrancarla no parecería ser. Digo esto como ejemplo de cómo la perspectiva que uno interprete la herramienta va a poder, de alguna forma, posteriormente ajustar los procedimientos. Bueno, en principio no hay otras preguntas en relación a esto. Bueno, les agradecemos mucho haber participado y haber clarificado muchas cosas que incluso nosotros también teníamos dudas y que está, nada, nos pone mucho más en tema y nos ayuda a ver cómo seguir trabajando nosotros desde la provincia, justamente la articulación con las fuerzas de seguridad, con el Ministerio de Seguridad, con el Ministerio Público. Así que bueno, de nuestra parte seguimos en contacto. También agradecemos a todos y a todas por haber participado de estas 3 jornadas. Y agradecemos también especialmente al Instituto de Estudios Judiciales, a los compañeros, a Fernando y a Camilo, que nos hicieron el soporte técnico. Bueno, yo muchas gracias y bueno, le invito, esto recién empieza, a seguir teniendo este tipo de capacitaciones y trabajo articulado, seguramente nos va a encontrar siendo nosotros también los transformadores de estos marcos regulatorios. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Alexia y Marcelo. Nos vemos. Nos vemos, gracias.